Muy buenos días, chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar hablando de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual, de los cuales ya conocemos la clasificación, pues, ¿no? Hay un grupo causado por bacterias, por virus y también por parásitos. Y también incluimos a los hongos. ¿Sí? Es un tema amplio, pero vamos a ir conociendo algunos, ¿no? Los más resaltantes. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una ITS causado por un virus, ¿no? En este caso es del VIH. ¿Sí? Entonces empecemos a conocer este virus, ¿no? Eh, bueno, antes de empezar, es necesario mencionar de que los virus no tienen, o sea, no se les puede matar, ¿no? Lo único que se puede es neutralizarlo, inactivarlos en el cuerpo. Ahora, hay dos grupos de virus que tienen un tiempo no de vida, no voy a decir de vida porque no hay bueno, según la bibliografía se dice que no son seres vivos, no pertenecen a ninguno de los cinco reinos, ¿sí? Porque no cumplen todas las características de todo ser vivo. Cumple algunas, pero no todas. Por eso no se le considera un ser vivo, ¿sí? Pero hay virus que tienen solamente en el cuerpo, o sea, el objetivo de los virus es, son parásitos en sí, o sea, necesitan de un huésped para poder reproducirse, porque no tienen la función de reproducción por sí sola. Y esa es una de las limitaciones por la cual no se le considera un ser vivo. ¿Sí? Ellos tienen que infectar a un hospedero para que ellos puedan multiplicarse. ¿Sí? Entonces, hay virus que infectan a su huésped un cierto tiempo nomás y de ahí se desintegran por sí solas. Pero también hay virus de que no se desintegran, sino se quedan en el hospedero toda la vida. Y y obviamente va a depender del cuerpo si es que este virus desarrolla la enfermedad o no en esa persona, ¿no? O en ese ser vivo, ¿no? Porque hay que entender de que el virus no solamente ataca a las personas, sino también a todos los seres vivos, dependiendo, no todos, ¿no? Así como hay virus, por ejemplo, que desarrollan la enfermedad en animales nada más, pero hay virus que no afectan al humano, ¿sí? Y viceversa, ¿ok? Entonces, eso era la gran salvedad. Por eso se dice que en la clasificación que vimos en la clase pasada, había de ITS curables y ITS no curables. Y dentro de las no curables estaban las causadas por virus. Y ya saben el motivo, ¿ok? Lo único que se hace es la medicación, ¿sí? Lo único que se utiliza es para inactivar y o también inhibir la carga viral, o sea, la multiplicación, la reproducción de este virus dentro del cuerpo por miles, ¿no? Porque si tú permites que el virus se multiplique dentro de tu cuerpo con tanta facilidad, obviamente va a ser más agresiva la enfermedad, la infección, perdón. ¿Sí? Entonces de eso va a depender. Entonces hay medicamentos que hacen eso, bloquean justamente la multiplicación, ¿no? Y a la par también, ¿no? Si es que ya se generó la infección, tratar de neutralizarlo para que los síntomas no se desarrollen. Sí, el virus del VIH, llamado también el virus de la inmunodeficiencia humana, pertenece al género lentivirus de la familia Retroviridae. Ese es el nombre científico. ¿Sí? El virus de este género se caracteriza por fusionar y destruir células hospederas, ojo, destruirlas, y por producir infecciones lentas, en las cuales la aparición de los síntomas aparecen después de muchos años. Se conocen dos tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Ok? Ahora, como su nombre, como lo menciona acá en esta imagen, dice de que este virus destruye a las células hospederas. O sea, por ejemplo, ya te voy adelantando, este virus del VIH infecta un tipo de glóbulo blanco. Porque tú sabes que los glóbulos blancos, hay muchos tipos de glóbulos blancos. Hay 5 grupos generales. ¿Sí? ¿Cuáles son? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos. Dentro del grupo de linfocitos hay un grupo especial llamado los linfocitos TSD4. Ellos son ¿cómo se dicen? Sus blancos de estos virus. A ellos ataca. Y no solamente los infecta, sino también los destruye. Entonces, si yo estoy disminuyendo glóbulos blancos, imagínate, mi defensa va a ser disminuida.
Y eso es lo crucial o o sea, lo agresivo de esto, ¿no? O sea, a diferencia de otras infecciones víricas, otros virus, por ejemplo, afectan otras células diferentes, ¿no? Por ejemplo, el SARS-CoV-2 afecta células de la mucosa respiratoria en un inicio y va avanzando, ¿no? Sobre la vía respiratoria hasta llegar, obviamente, a complicarse, ¿no? Hasta una neumonía, ¿no? Es supuestamente la evolución, ¿no? Pero, en cambio, este es más agresivo. ¿Por qué? Porque va directamente a tus células de defensa, o sea, las va disminuyendo directamente, ¿sí? Porque las destruye. Entonces, esa es la característica, o se puede decir, la virulencia, ¿no? De este agente patógeno, ¿ya? Bueno, esta es una definición ya antigua de lo que daba la OMS con respecto a lo que es el SIDA, ¿no? Pero es una definición que ya quedó en el pasado porque el SIDA no es la enfermedad o no es la infección en sí, es una etapa, se puede decir, la etapa final de la evolución, ¿no? Del grado al cual ha llegado la infección, que es el máximo grado de infección que se ha podido lograr por este agente patógeno en el cuerpo de una persona, ¿no? Dice, es una enfermedad infecto-contagiosa de carácter grave con gran heterogeneidad de síntomas, o sea, hay una gran variedad de síntomas, como sucede en muchas enfermedades que hemos visto. Muchas son similares, ¿no? Y signos clínicos, y ataca fundamentalmente el sistema inmunitario, disminuyendo las defensas, dejando vulnerable al individuo infectado a múltiples agentes infecciosos que pueden provocar la muerte. O sea, hablamos, o sea, tanto te deprime tu sistema inmunológico. Ahora, deprime no significa que esté triste, sino disminuido. Es una palabra que se utiliza para indicar que el sistema inmunológico está disminuido. Entonces, como te disminuye tu sistema inmunológico, tú estás propenso a las famosas llamadas infecciones oportunistas. Es por eso que muchas de estas personas, cuando llegan a esta etapa SIDA, que es la etapa más avanzada de la infección de este virus, eh, tú estás vulnerable a una simple gripe y que una simple gripe no la puedas manejar. Como por ejemplo nosotros ahorita yo cojo una gripe y de repente lo puedo tolerar durante 7 días, ¿no? Con medicación, ¿no? Y ya, pasó, ¿no? Pero una persona con este virus está muy vulnerable que ese virus, que para nosotros no sería tan agresivo, pero para esta persona sí. Tanto así de que este virus puede afectar tanto sus vías respiratorias, llegar al pulmón y morir por una simple gripe, ¿ok? Igualmente por una simple infección estomacal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la definición según la OMS. Hay muchas cosas que corregir, por ejemplo, la palabra enfermedad, ¿no? Porque ya hemos dicho ya, cuando hablamos en general de las ITS, la palabra correcta, por ejemplo, sería de una infección, porque saben que hay los famosos eh, portadores, aquellos que tienen el virus pero no desarrollan síntomas, ¿sí? Los famosos seropositivos, ¿no? Entonces, la definición no sería una enfermedad, sería una infección. Justamente porque ya te he dicho de que hay muchas personas, incluso dice que pueden llegar hasta pasados los 15 años recién aparecer síntomas en esa persona, ¿sí? Pero pueden transmitir la enfermedad durante ese periodo de tiempo, contagiar, ¿sí? El VIH dice ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente a las células CD4, que es un grupo de linfocitos, ¿ya? De los linfocitos T, porque hay varios tipos de linfocitos, linfocitos B y T. Y los T, dentro de los T hay varios tipos, subtipos, ¿no? Es los CD4. Dice, ataca, esto ha sido pregunta de examen de admisión, ¿sí? Ténganlo en cuenta, linfocitos T, CD4, ¿ya? El VIH dice ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4, también llamadas células T, es un tipo. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra infecciones y las enfermedades. Es por eso que te queda tan, como lo que dije, te quedas tan vulnerable de que las famosas infecciones oportunistas te pueden matar, ¿sí? Por eso estas personas que viven con el VIH de por vida
porque esa es la característica de este virus, que no lo vas a poder desaparecer del cuerpo, va a estar ahí en tu sangre siempre, inactivo, siempre y cuando lo tengas con medicación, evitando su multiplicación y el desarrollo, siempre lo vas a tener inactivo, pero lo vas a tener ahí presente, ¿ya? Entonces, va a depender de eso, ¿no? Del tratamiento que le hagas, ¿no? Y ahorita también vamos a ver de los tratamientos más adelante. Las células CD4 son células especiales que ayudan al sistema inmunitario a luchar contra las infecciones. Cuando el VIH no se trata, ojo, no se trata, reduce la cantidad de células CD4, porque ya te he dicho que las aniquila, las destruye estas células, ¿sí? Que hay en el cuerpo y este daña al sistema inmunitario, hace que sea cada vez más difícil de luchar contra las infecciones y algunas otras enfermedades. Esto es lo agresivo, pues. O sea, mata tú glóbulos blancos, no a todos, pero a un grupo importante, ¿no? Que son los linfocitos TCD4. Esta es la estructura del VIH, chicos. Mira, ¿sí? Tiene una estructura externa, mira, como puedes ver, tiene material genético, tiene ARN, ¿sí? ¿Listo? Ahora, tiene una estructura externa llamada cápside. Definitivamente hay componentes acá de la estructura del virus que se les llama antígeno. A ver, una persona, por eso se habla mucho de la reinfección, ¿no? Ha habido muchos casos o sea, me han preguntado incluso en otros temas, profesor, ¿es posible la reinfección? Sí, es posible la reinfección, ¿ya? Ahora, eh, ¿por qué el cuerpo reacciona? eh, ¿Cómo así detecta que algo extraño? ¿Cómo así mi sistema inmunitario? Porque nosotros hemos visto, hemos hablado del sistema inmunitario y hemos hablado de la palabra antígeno. ¿Y qué era antígeno? Y eso lo debe recordar. El antígeno era una molécula capaz de activar tu sistema inmune y por lo tanto se genera una respuesta inmune. Entonces, ¿dónde encuentro antígenos? Por ejemplo, en la superficie de un virus, por ejemplo. En el virus, acá en su envoltura externa vamos a encontrar ciertas proteínas, ciertas glucoproteínas que son reconocidas por la inmunidad adaptativa, esas las que tienen memoria inmunológica. Las detectan y automáticamente se activa, el cuerpo genera una respuesta porque ha ingresado algo que ya lo he reconocido anteriormente. ¿Me entiendes? Ahora, para cerrar esta idea, la reinfección sí es posible siempre y cuando tú, después de la infección previa y la recuperación que tuviste, ¿no? Te descuides totalmente. Por ejemplo, centrémonos en el COVID. Es, es probable por teoría, que una persona con COVID, que haya superado el COVID, se reinfecte nuevamente. Sí, por teoría sí es dable. ¿Por qué? Porque mucho va a depender de tu sistema inmunológico post-infección. Se supone que post-infección tu sistema inmunológico ha sido disminuido, pero las personas, y ustedes de repente han tenido algún familiar que ha pasado por este proceso ¿no? del COVID, se ha recuperado y el mismo Ministerio de Salud le da una serie de protocolos post-infección y también le dan una serie de lineamientos con respecto a la alimentación. Si tú no sigues esos lineamientos, tú igualmente quedas vulnerable, al igual que con, por ejemplo, con un VIH. Eres susceptible a volver a coger. Profesor, pero mi cuerpo ya generó anticuerpos, sí, pero van a ser tan pocos, o sea, la cantidad no va a ser suficiente como para poder superar esta nueva infección. Por eso va a depender de tú cómo te manejes después de la infección. Pero si tú te has descuidado, no usaste los protocolos, ¿ok? ¿Qué más? Tuviste contacto directo, por ejemplo, con una persona que estaba infectada, ¿no? Y nuevamente el virus ingresó a tu cuerpo y tus defensas están bajas por una pésima alimentación post-infección, tú puedes volver a coger la enfermedad. Por teoría es estable. Y eso se ha demostrado por epidemias pasadas, por ejemplo, ¿no? En otras enfermedades víricas, se puede, por teoría sí se puede. ¿Ok? Y igualmente para el VIH, ¿sí? Pero ojo, en el caso del VIH ya no hablamos de una reinfección porque ya tú vas a tener el virus de por vida, ¿no? Esa es una gran observación, ¿no? A ver, entonces, como habíamos dicho, el objetivo de los virus es
al entrar a tu cuerpo, ¿para qué? Como no tienen la función de reproducción, utilizan nuestras células para multiplicarse y es lo que hacen, infectan nuestras células. En este caso, el virus del VIH va a infectar a un linfocito TCD4. Va a utilizar todo lo que ocurre, por ejemplo, nosotros cuando nuestras células se multiplican, utilizamos, ¿no? Hacen el proceso de la síntesis de proteínas, la duplicación del ADN en biología, lo que se ha visto en biología, que ustedes deben recordar. Todo este proceso lo utiliza ellos, es como que asumieran, dominan nuestras células y la utilizan para poder multiplicarse por miles y se forman varios virus por miles y así es como vas infectando a la persona, ¿no? Dependiendo de la vía de transmisión, va contagiando y va multiplicándose, multiplicando. Ese es el objetivo, por eso infectan, ¿sí? Por eso, ese es el objetivo del virus. Por eso sí que son virus parásitos, porque utilizan al hospedero para multiplicarse y de esa manera infectar, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Se hablaba de una heterogeneidad, o sea, son variados, ¿no? Fase inicial y crónica o de latencia. Inicialmente la enfermedad es asintomática, como en la mayoría de las ITS, y al paso de los años pueden presentar síntomas como fiebre, inflamación de los ganglios del cuello. Eso de la inflamación de los ganglios tampoco no es algo particular para el VIH. Cada médico, cuando tú vas, por ejemplo, por una infección de cualquier tipo, siempre el médico te va a tocar los ganglios, con la finalidad de determinar si están infartados, se dice, o sea, están como pelotitas, ¿no? Como unos conglomerados. Y, no, bueno. ¿Y qué hay en los ganglios? Hay eh, linfocitos. He dicho que los ganglios son como cuarteles que se activan, que están a la espera que cuando algo ha ingresado extraño, principalmente patógenos, se activan y una forma de indicar que el cuerpo está reaccionando es que los ganglios se endurecen. Entonces, hay muchas manifestaciones del cuerpo que indican que tu sistema inmunológico está actuando. Fiebre, inflamación. Imagínate, si el cuerpo nunca desarrolla fiebre, preocúpate, porque la fiebre es un indicativo de que tu sistema inmunológico está peleando ahí, está trabajando. La inflamación, la formación de pus y también esto lo que es los ganglios. ¿Sí? Yo tengo ganglios infartados, ganglios así endurecidos, significa que mi sistema inmunológico está activado. Y es posible que algo ha ingresado patógeno y está generándome problemas. ¿Ya? Malestar, erupción cutánea, eso va a ser variado, ¿no? Puede presentar alteraciones del sistema nervioso central o periférico también, ¿ya? En la fase final, pues se caracteriza por un deterioro progresivo del estado general, que tiene más como manifestaciones más frecuentes la anorexia, la menstruación, fiebre y diarrea, ¿no? Son síntomas generales, ¿no? Y es donde justamente en esta etapa final aparecen entonces las infecciones oportunistas, ¿no? Por ejemplo, una simple neumonía, un virus eh, hay varios tipos del virus de la gripe, hay por ejemplo el virus de eh, las bacterias, por ejemplo, que causan la neumonía, por ejemplo, hay neumonía vírica y neumonía bacteriana, ojo, ¿sí? También, por ejemplo, el bacilo de Koch, la tuberculosis, los hongos, los virus, las neoplasias también empiezan a rebrotarse, ¿sí? Entonces, tan bajo es tu sistema inmunológico que ciertas infecciones previas que estaban inactivas en tu cuerpo se activan, porque tu sistema inmunológico está deprimido. Como por ejemplo lo que les mencioné con el Helicobacter pylori. Es una bacteria que está en tu cuerpo ahí. Está ahí, esperando que tú te descuides. Pero ¿qué pasa si esta persona le dio VIH? Fue tan agresivo que el VIH empezó a desarrollarse en esa persona. Esa bacteria que estaba en su estómago, que estaba inactiva, como ya su sistema inmunológico está en el suelo, está ahorita con la puerta libre para que esta bacteria empiece a generar síntomas en el cuerpo. O sea, desarrolla la enfermedad. ¿Qué pasa con este Helicobacter pylori? Es tan agresivo que cuando tú dejas avanzar a esta bacteria en su agresividad, ¿no? Puede desarrollar cáncer. Y esta persona muere por cáncer gástrico, pero no muere por VIH-Sida. ¿Te das cuenta? Esa es la explicación. Aparecen las famosas enfermedades oportunistas, ¿no? Puede morir por una tuberculosis intrahospitalaria, por ejemplo, ¿no? Eh, esas personas, ustedes saben, están aislados en un hospital, pero en un hospital es como entrar a la boca del lobo, ¿no? Ahí vas a encontrar muchos virus, bacterias ahí flotando,
Pero como están tan deprimidos, cogen una de ahí y listo. Por eso es muy peligroso ir a los hospitales. Las personas ancianas no pueden ahí ir. Peor, ¿por qué crees que muchas personas de profesionales de la salud se infectan? Se infectan, por ejemplo, de tuberculosis. ¿Por qué? Porque ahí es como entrar a la boca del lobo. Y si tú no te alimentas bien, porque por lo general los estudiantes a veces por temas de tiempo no se alimentan bien, entonces se cuidan esa parte, pero tienen que ir a los hospitales porque ahí es donde laboran o hacen sus prácticas y cogen un virus, una bacteria que estaba ahí. Por eso se habla de infecciones intrahospitalarias. Hay personas que, por ejemplo, entran a una sala quirúrgica, se van a operar el corazón y luego detectan que ha cogido una infección por, no sé, por TBC. ¿Y qué pasó ahí? Porque es como han hecho en un lugar que es como la boca del lobo, ahí hay de todo. ¿Qué personas no llegan a un hospital? Todas las enfermedades, chicos. Ese es el problema, ¿ya? Entonces puede coger neumonía, puede coger tuberculosis, hongo, virus, neoplasias, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, que lo vimos también cuando hablamos de neoplasia. Los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, que también son tipos de neoplasias. Cáncer de cuello uterino, ¿no? Y también en la región anorrectal, ¿no? Y también hay trastornos neurológicos. O sea, todas estas enfermedades oportunistas aparecen, rebrotan en esta etapa SIDA final, ¿no? En la cual ya prácticamente ya no es muy probable y es algo irreversible, ¿no? Porque está muy avanzada la enfermedad, la infección, perdón. Entonces hay una etapa inicial, hay una etapa asintomática, hay una etapa sintomática y una etapa, esta es la etapa final, la etapa SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? En esta etapa en la que el organismo no tiene capacidad para defenderse de las enfermedades oportunistas y de otro cualquier tipo de germen o virus del medio ambiente y es la fase final de la infección por VIH. Ya sabe las formas de transmisión, ¿sí? Transmisión sexual, transmisión de madre a hijo, transmisión parenteral por fomites. ¿Qué son fomites? Por ejemplo, la jeringa. Fomite es aquello que inicialmente era inofensivo, pero que cuando alguien lo toca, una persona infectada lo toca, ya lo vuelve peligroso. Como por ejemplo las jeringas compartidas. ¿Me entiendes? A eso voy. Eso es un fomite. La transmisión iatrogénica, por ejemplo, las transfusiones de sangre mal desarrolladas. Por ejemplo, aquellas transfusiones de sangre donde a la persona que donó no se le hizo la evaluación previa. ¿Me entiendes? Una serie de preguntas, evaluaciones previas para ver si esta persona podía realmente donar. ¿Qué pasa si esta persona nunca dijo, no se le hizo la encuesta, la evaluación previa y transmitió el virus a la persona al cual necesitaba la sangre? ¿Me entiendes? Es por una iatrogenia, una mala praxis. ¿Sí? Y también por infecciones ocupacionales, ¿no? Laborales, por ejemplo, ¿no? Infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, infección ocupacionales, por ejemplo, podría ser las meretrices. Ellas también están expuestas y se dedican a la parte sexual, ¿no? Y ellas también podría ser una población vulnerable para este tipo de infecciones. ¿Ya? El VIH no se transmite, por ejemplo, por un apretón de manos, por comida, por intercambio de dinero, uso de servicios higiénicos, lugares de trabajo, uso de teléfonos públicos, o sea, besos, ósculos, no compartir duchas. No es tanto así. Como a diferencia, por ejemplo, con el bacilo de Koch, por ejemplo, la tuberculosis. Compartir, por ejemplo, un mismo espacio, eso sí es peligroso, ¿no? Por eso va a depender, pues, ¿no? En caso del VIH, no es, o sea, no es tan contagioso por el lado sexual, sí, y por lo que hemos mencionado, ¿no? Por, de manera parenteral o también ¿no? En la etapa de la gestación, es lo más probable, porque hay contacto principalmente de sangre, en cambio acá no, ¿sí? El diagnóstico, ya saben, hay varias pruebas, ¿no? La prueba rápida es la prueba ELISA, ¿no? Y hay pruebas confirmatorias, pues, ¿no? Como la Western Blot, y hay muchas más, ¿no? Hay pruebas de inmunofluorescencia, hay muchas más, que son más caras, obviamente, pero siempre se recomienda hacer, por ejemplo, 2 pruebas de ELISA para descartar, ¿no? O ya cuando tu dos, por ejemplo, a veces el miedo, ¿no? Ya imagínate, pues, ¿no? Hacerse un examen, imagínate, el día es, y sabiendo que se has expuesto previamente, es peligroso eso, ¿no? O sea, hay un miedo, entonces te vas a esta prueba definitiva, ¿no? Ya para confirmar. Imagínate que te hayan salido 2 negativos, en las 2 pruebas de ELISA negativas, pero tú
te enteras de que la persona con la cual tuviste relaciones sexuales ha fallecido de VIH, dime, ¿te vas a quedar con la tranquilidad? No, quiero hacerme la prueba definitiva, que me confirme totalmente que estoy sano, ¿no? Y ojo, también no es que al día siguiente que tuviste relaciones sexuales después te enteraste, no, a veces tiene que pasar mínimo 6 meses para que recién puedas hacerte la prueba. No es a la semana, ni a las 2 semanas, ni al mes, no. Es pasado 6 meses como mínimo. Si es más tiempo, mucho mejor. ¿Sí? Y el tratamiento, pues. Profesor, Silent, please. ¿Ya? El tratamiento. Con respecto al tratamiento, ya te he dicho ya, no hay cura para esto. Lo que se hace es inhibir la multiplicación de este virus en el cuerpo. Porque si yo permito que se multiplique a miles, la infección avanza y obviamente empiezo a desarrollar la enfermedad. Es lo que se busca, neutralizar al virus en el cuerpo para que no desarrolle los síntomas. Entonces, hay muchos medicamentos que hacen esto y están los famosos retrovirales. Hay retrovirales que inhibe, por ejemplo, transcriptasa reversa, que es una enzima que permite a ellos, a estos virus, multiplicarse por miles. Si yo inhibo esto, ya no hay multiplicación. Por lo tanto, lo tengo controlado. Y hay varios tipos por ejemplo, inhibidores de la proteasa, ¿no? Estos medicamentos funcionan para evitar que las células infectadas liberen VIH en el cuerpo. O sea, hay varias formas, hay varios tipos de retrovirales de acuerdo a sobre qué enzima actúan. ¿Sí? Entonces, ¿hay alternativas? Sí. ¿Te dan, mejoran calidad de vida? Sí. Pero no te curan de la enfermedad, no te curan de la infección. Tú vas a vivir de por vida con el virus y va, como muchas personas que tú conoces, ¿no? De la farándula, viven viven con medicación de por vida y con unos cuidados. Definitivamente esto te cambia el estilo de vida. Si eras bohemio, eras no una persona con mucho libertinaje, era una persona que no practicaba la monogamia, todo eso va a cambiar. Un mínimo descuido puede ser para lamentarlo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado la clase. Ya será para una siguiente oportunidad. Gracias.